Bienvenidos a otro programa de Quien quiera oír que oiga televisión. Hoy desde el Obelisco, Monumento Nacional, hemos venido a Capital Federal especialmente para entrevistar a uno de los historiadores más importantes que tiene nuestro país. Hoy, en Quien quiera oír que oiga televisión, Osvaldo Bayer. Estamos en plena calle Corrientes, la calle porteña que nunca duerme. Vamos camino al Tugurio, la casa de Osvaldo Bayer. A veces no los dejamos ni hablar, a veces ametrallamos a preguntas. Es que nos gusta escucharnos a nosotros mismos, aunque, bueno, tenemos que dejar que hablen otros, ¿no? Quien quiera oír que oiga. Entrevista. Muy bien, después de tanto caminar llegamos finalmente a la casa de Osvaldo Bayer. Acá estamos, en el Tugurio. Vamos a ver si nos atiende Osvaldo. Tugurio es el nombre de esta casa que le puso Osvaldo Soriano, que le gustaba siempre hacer bromas. Entonces una vez entró y como mi casa está llena de libros por todos lados, me dijo, en serio me dijo, pero escuché una cosa, vos vivís acá en un verdadero Tugurio. Y yo que lo conocía le digo, Tugurio, me gusta mucho, le digo, lo voy a poner en la puerta, con un cartel en la puerta. Dijo, no, bueno, no lo tomes a mal. Y digo, no lo tomo mal, me gusta el nombre. Y le puse Tugurio, el Tugurio. Uno ya a los 83 años se vuelve un poquito sabio, entre comillas, en el sentido de saber soportar bromas y de ver la vida con otros colores, ¿no? Yo nací en Santa Fe. A los 40 días de nacer en Santa Fe, fuimos a vivir a Tucumán. A los 7 años... No, a los 4 años fuimos a vivir a Bernal, en la provincia de Buenos Aires, y a los 7 aquí, en Belgrano, en esta misma casa. Lo que pasa es que esta es una parte de la vieja casa, que era nuestra, que es nuestra todavía, pero que se subdividió, ¿no? Entonces a mí me tocó esta parte, una parte de la casa original aquella. Así que acá en Belgrano estoy desde los 7 años. Yo trabajaba y estudiaba libre, me hice el bachillerato libre y después empecé a estudiar, quería estudiar filosofía, pero me dije, antes de conocer el alma tengo que conocer el cuerpo. Entonces voy a hacer un año de medicina, que es la anatomía descriptiva en aquel tiempo, ¿no?
Bueno, estudié el primer año de medicina, terminé y me fui a estudiar filosofía. Mientras tanto tenía diversas profesiones para ganarme la vida. Una de ellas era marinero timonel en los buques de carga que iban por el río Paraná hasta Asunción del Paraguay. Eso lo hacía en las vacaciones. Bueno, entré en filosofía y era un año muy, muy difícil. Estaba el primer peronismo y allí en filosofía fueron cambiados los profesores y era una facultad muy de derecha, digamos, ¿no? Con agrupaciones de derecha y todo lo demás. Entonces decidí irme a estudiar a Alemania. Además, mi novia en aquel tiempo, mi actual esposa, estaba allí y me dijo, vení que acá hay cosas realmente que se están haciendo interesantes. Y por eso me fui a estudiar allá. Y estudié, bueno, y justamente cuando llegué allá digo, bueno, pero antes de empezar filosofía, voy a estudiar historia, la historia del hombre, cómo fue, por qué todas estas cosas que ocurren. Bien, ya me quedé en historia, y estudié historia en Hamburgo y trabajaba, ¿no? Y vuelvo a la Argentina en el año 56. Y ahí dije, y ya desde Alemania había empezado a trabajar en el periodismo argentino, enviando notas, la revista Continente, la revista, bueno, varias revistas, Buenos Aires Musical también, que es una revista todo sobre música clásica. Y bueno, cuando vine acá, me ofrecieron inmediatamente trabajar en el diario Noticias Gráficas, que era un diario de la tarde. Y dije, me parece muy bien hacer periodismo, así conozco bien la ciudad y la gente. No había estudiado periodismo, no. En aquel tiempo no había academia de periodismo. En general, las redacciones estaban integradas por escritores o intelectuales. Sí, increíble. Y bueno, y después de hacer un año y medio de noticias gráficas, dije, quiero conocer el país, voy a hacer periodismo en el interior. Y me fui a trabajar al diario de Esquel, un pequeño diario de la Patagonia. Ahí es cuando conozco las tribus de Nahuelpan y de Cerro Cuchi. Vi la explotación a que estaban sometidos y empecé en su defensa, sí. Me fue mal, la gendarmería me expulsó de Esquel porque abrí un diario que le llamé La Chispa, primer diario independiente de la Patagonia, le puse, y empecé a defender la defensa de los que perseguidos allí, de la gente pobre y todo lo demás. Y me inventaron una tentativa de doble homicidio hacia el propietario del diario principal de allí, cosa que disparate total, yo jamás había manejado un arma, digamos, salvo cuando hice el servicio militar, desgraciadamente. Bueno, pero no pudieron probar nada, pero me expulsaron por la tranquilidad del pueblo. Y llegué y al día siguiente entré en el diario Clarín, donde llegué a ser secretario de redacción, hasta que, bueno, también me echaron por bueno, porque yo hacía el suplemento literario, cultural de los jueves, salía un suplemento. Como hoy la revista Enie, pero en aquel tiempo salía como suplemento del diario. Y bueno, y como yo tenía un estilo totalmente amplio para todos, le publicaba a la izquierda, a la derecha, al centro, a lo que fuera. Bueno, al subdirector de aquel tiempo
señor Camilión no le gustó y me echaron del diario. Camilión después fue ministro de la dictadura de la desaparición de personas. Mi primer libro fue El Severino Di Giovanni, El guionista de la violencia, y estas cosas fue bestseller, y entonces ya me dediqué a escribir en mi casa. El segundo libro que edité fue Los anarquistas expropiadores, y después empecé con La Patagonia Rebelde, que en sus primeras ediciones se llamó Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Bueno, y cuando salieron los dos primeros tomos ya hicimos entonces la película La Patagonia Rebelde con Héctor Olivera y Ayala. Antes ya había hecho yo una película con el director Torre Nilsson que se llamó La Mafia, que era la descripción de la mafia rosarina de los años 30. Y bueno, y allí ya empezó la persecución. Tuvimos muchísimas dificultades de estrenar La Patagonia Rebelde. Al final la estrenamos, pero fue prohibida por Isabel Perón en octubre del 74. Ya el presidente Lastiri me había prohibido El Severino Di Giovanni, el libro. Así que eran tiempos muy difíciles. Y finalmente salí en la lista de las 3A en octubre, el 12 de octubre del 74, con todos los actores que se habían hecho La Patagonia Rebelde. Y tuvimos que dejar el país. Yo soy un socialista libertario. Creo que la única solución para el mundo es un socialismo, el saber repartir, pero en libertad. Ninguna dictadura. Ni dictadura del proletariado, ni dictadura militar de ninguna manera. Sino un sistema con la máxima libertad, pero tratando de hacer justicia con la gente, a todos por igual, favorecer a las cooperativas, etc. Y terminar con este sistema del capitalismo que realmente estamos cada vez peor, ¿no? Estamos terminando con nuestra naturaleza y vemos que en Europa no se solucionan los problemas. Alemania, que es uno de los países más brillantes del capitalismo, tiene 4 millones de desocupados, oficialmente, reconocido por el Estado, ¿no? Y eso se sabe porque se les paga un seguro a los desocupados para que tengan algo para alimentar a sus familias. Bueno, para no hablar actualmente del problema, de la crisis que tiene España, de la crisis que tiene Italia, también con la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Siempre hay novedades. No, me han invitado a mesas redondas y cuando hay elecciones y a decir mis opiniones y bueno, y siempre opino sobre política y política internacional cuando me hacen reportajes en radio, en televisión o en publicaciones, ¿no? Bueno, yo creo que esto que tenemos ahora es lo más bueno de lo peor. No tenemos nada bueno, bueno. Pero después del gobierno de tenemos una oposición muy, muy negativa en todo sentido. Y creo que habría que ayudar a las instituciones a conformarse más democráticamente y no esa oposición cerrada. El gobierno hace muchos errores, hay que reconocerlos. Y como digo, si los militares no estuvieran tan caídos como están ahora, acá en Argentina ya hubiera habido un golpe militar. En mis 83 años he vivido 14 golpes militares.
Y me acuerdo cómo se va creando el clima, cómo se va creando el clima para que los militares salieran a la calle. Bueno, si todavía tenemos este gobierno es porque realmente los militares están muy débiles. Yo creo que la gente saldría a la calle a defender la democracia contra los militares y se levantaron. Yo creo que sí, por primera vez, porque jamás el pueblo argentino, durante los 14 golpes militares, salió a la calle a defender los gobiernos que había elegido, ¿no? En este país es muy difícil, sí, sí. Además, si no vas preso, como ahora no puedes, no hay, porque no hay estado de sitio, te niegan los medios. Los medios te ignoran totalmente. Y más los medios más importantes, ¿no? A mí hay diarios que jamás me han nombrado. La Nación y Clarín. Muy de vez en cuando me nombran y se ve que el cronista que me nombró no está informado de que no me nombra. A pesar de que trabajé 12 años en Clarín. Sin embargo, no existo. El primer golpe contra mí fue Lastiri, presidente Lastiri, cuando prohibió el Severino di Giovanni. Que cuando yo lo leí en el diario, estaba justamente en el café de enfrente, compré el diario y leí que me habían prohibido. Y dije, hay que ser desgraciado, ser prohibido por Lastiri. Digo, por si uno, bueno, lo prohibió Irigoyen o Perón, dice, valió la pena. Pero Lastiri, ¿se acuerdan, no? El nombre de las 1000 corbatas, etc. Bueno, y bueno, sentí la enorme injusticia porque se prohíbe por decreto, pero no se dice por qué. Se lo prohíbe y se acabó. Gobiernos que se llamaban democráticos. Y después, sí, lo de la dictadura militar, la persecución, lo tomé como una gran injusticia, ¿no? Porque como yo dije, si tenían algo contra mis libros, me llaman y hacemos mesas redondas y discutimos. Con los convoqué, no vino nadie. A los historiadores militares, cuando no podíamos estrenar la película La Patagonia Rebelde porque nos dijeron que los oficiales del ejército se habían opuesto, habían conseguido una copia, la habían puesto y habían visto y dijeron, esa película no la vamos a permitir. Fue entonces cuando yo publiqué un artículo diciendo que invitaba a todos los historiadores militares y a todos los historiadores que quisieran venir a la aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, a hacer una reunión y que vengan ellos con público para que, con sus argumentos. ¿Por qué? Si yo había empleado un documento falso o alguna entrevista falsa o lo que fuera, que demostraran si había algo falso en mis libros. No vino ninguno. Estuve esperando yo solo ahí con el público, que por supuesto me aplaudieron, ¿no? Cuando nadie se presentó. Esperé media hora y no vino nadie. Y bueno, es decir, realmente que hemos fracasado rotundamente por no haber seguido aquellos ideales de Mayo, ni tampoco los ideales de la Asamblea del año 13. Tanto es así que nosotros damos la libertad de vientre en 1813, la libertad a los esclavos. Estados Unidos recién en 1854 con Lincoln, Brasil recién en 1872. Pero lo que no decimos es que durante el gobierno de Martín Rodríguez, cuyo ministro era Rivadavia en 1826, se empezó con el exterminio del indio, por ejemplo, al cual Belgrano, en su expedición ya en 1810, le había reconocido todos los derechos. Empieza la eliminación del indio, por la cual se contrata al coronel prusiano Rauch, Federico Rauch, como dice el decreto de Rivadavia, para exterminar a los indios ranqueles.
Sin fundamento. Sin fundamento, sin ningún fundamento. Bueno, y allí va a empezar nuestra historia de crímenes políticos, de guerras internas entre unitarios y federales, sin ideales, porque no se sabe si eran más unitarios los federales o eran más federales los unitarios, ¿no? Por la mezcolanza absoluta de ideas. Tiranías, campañas al desierto con Rosas ya, y después, después del 53, que va a seguir la lucha entre Buenos Aires y el interior, y esos presidentes elegidos a dedo, como Julio Argentino Roca, por ejemplo, que ahora, siendo ministro de Avellaneda, va a hacer la campaña del desierto, donde va a exterminar a los indios del sur de esas pampas enormes, y va a entregar 44 millones de hectáreas, repito, 44 millones de hectáreas, a los miembros de la sociedad rural argentina, la misma sociedad rural que existe hoy. Y a su presidente, nada menos que el señor Martínez de Oz, se le entregan 2.500.000 hectáreas. Martínez de Oz, el bisabuelo directo del Martínez de Oz, que va a ser ministro de Economía de la dictadura militar de la desaparición de personas. Como no cambió nada en la Argentina, ¿no? De la campaña del desierto a la desaparición de personas, con el mismo nombre, Martínez de Oz. Y bien, y entonces, ¿cómo podemos justificar que cantamos el himno nacional Ved en trono la noble igualdad, si las estadísticas oficiales dicen que el 3,5% de nuestros niños están bajo el nivel de desnutrición? ¿Y las villas miserias? ¿Dónde está la igualdad por la cual lucharon los hombres de Mayo? Sí, señor, sí, sí. Es decir, lo estamos viendo que América Latina está cambiando. Esto que por primera vez en la historia latinoamericana, en Bolivia se haya elegido a un representante de los pueblos originarios como Evo Morales, o que en Ecuador haya elegido a Correa, por ejemplo, que en Venezuela haya un hombre como el que está actualmente, en Brasil un Lula comparado con los otros presidentes que tuvo antes Brasil, mismo que en Uruguay haya elegido nada menos que Mujica, un ex Tupamaro, que estuvo 13 años preso. Es decir, mismo el caso de Centralamérica, donde hay muchos movimientos y donde hay la revolución cubana que se mantiene durante más de medio siglo, a pesar de que es una pequeña isla frente a ese monstruo que es Estados Unidos. Bueno, de Mayo, que ahora se cumple 200 años, las tres figuras más extraordinarias son Manuel Belgrano, Mariano Moreno y Juan José Castelli. Son verdaderos revolucionarios. Hay que leer esto de que decía de Manuel Belgrano cuando le restituye a los indios todo lo perdido. Más todavía, dice, yo me voy a remitir a la Junta de Mayo para que a los pueblos originarios se les dé préstamos para que puedan comprar instrumentos de agricultura y ganado para restablecerse en sus tierras. En Belgrano. Y después tiene otra cosa muy, muy buena en defensa de la mujer, escrita en 1810. Dice, le damos escuelas solamente a los hombres, a las mujeres no le damos escuelas. Pero ¿cómo puede ser? Dice, si son justas las que traen la vida, las que van a crear a los futuros hombres,
A ellas no le damos enseñanza, solamente a los hombres. Dice, yo voy a votar siempre para que se le dé la misma educación a los hombres que a las mujeres. Lo escribe en 1810. Es impresionante. Yo diría a los grandes luchadores que dieron sus vidas por una Argentina mejor. Y en primer término nombraría al obispo Angelelli, un verdadero mártir. En segundo término al obispo de Nevares, quien fue mi amigo y lo conocí muy profundamente, de su vida absolutamente humilde y siempre puso la cara defendiendo a los pobres. Entre los intelectuales, sin ninguna duda, un Rodolfo Walsh. Y entre los políticos, a John William Cook. Un hombre que supo analizar desde el peronismo cuál era la verdadera solución para el país. Lástima que no fue escuchado. Creo que sí, que de los golpes ha aprendido, pero no a luchar para profundizar una democracia. Lo vemos en el estado actual de las cosas. Una oposición que encuentra todo, absolutamente todo mal, en vez de colaborar que haya más democracia. Ayudar a los que están en el poder a que haya más democracia. No. Solamente la crítica. Y bueno, y eso gran parte de los medios también. No hemos aprendido nada. Después de la dictadura militar, tendríamos que tener una democracia ejemplar. Tomar muchos ideales de esa juventud que murió, que quería por lo menos eso, más justicia social. Tomar esos ideales. Sinceramente fue es decir, las luchas obreras que conquistaron desde abajo, realmente las más importantes fueron las de fines del siglo anterior, del siglo XIX y los principios del siglo XX, las luchas obreras, donde se consiguieron las 8 horas de trabajo. Y después vino el peronismo, donde realmente, aunque se mantuvo el sistema capitalista, hubo mejores leyes obreras para los trabajadores. Pero claro, se terminó el sistema donde los sindicatos eran independientes y luchaban de por sí por 8 horas de trabajo, por mejores salarios, lo que fuera. Y ya fue una CGT dependiente del gobierno. De manera que, si bien en esos periodos del peronismo el obrero vivió mejor, el peronismo fue derrocado por los militares sin que el pueblo saliera a la calle. Y se pasó la Argentina del peronismo a gobiernos absolutamente capitalistas, por ejemplo. Y el peronismo ya se hizo una confusión tremenda, porque el gobernante más liberal capitalista que ha tenido la historia argentina es un peronista, el señor Carlos Saúl Menem, ¿no? Es decir, que el peronismo sirve para todo, para todas las ideologías. Yo creo que mi querido amigo Osvaldo Soriano ha hecho la mejor definición del peronismo en su libro, en uno de sus libros, donde al protagonista, un boxeador, le preguntan: dígame, Rocha,
¿usted qué ideología política tiene? ¿A qué partido político pertenece? Y el boxeador dice, no, yo no tengo ninguna ideología política ni pertenezco a ningún partido político, yo soy peronista. Yo creo que esa es la mejor definición y la hizo el brillante Osvaldo Soriano. Perón fue un militar, Perón fue un admirador sin con esto querer llamarlo fascista, pero fue un admirador de Benito Mussolini, estuvo donde estuvo un año, y de Hitler, donde estuvo también 6 meses durante ese periodo como militar, ¿no? Haciendo estudios allá. Y realmente él lo que impuso fue ese sistema. Acuérdense, el partido de Hitler se llamaba nacionalsocialismo, un socialismo nacional. Es decir, que de alguna manera el peronismo también fue un socialismo nacional, defendía la industria nacional y todo esto. Lo que pasa es que Hitler cometió un gravísimo error, por llamarlo error, aunque su crimen es tremendo, que fue primero el racismo, de perseguir a millones de judíos que vivían en Alemania. Y segundo, hacer la guerra mundial. La inició Hitler la guerra mundial. Y fue derrotado y perdió para siempre. Y Mussolini también cometió el error de hacerse aliado de Hitler. Y Perón, de alguna manera, mantuvo, sin llegar de ninguna manera a las dictaduras que fueron Mussolini y Hitler, sino que se mantuvo ciertas libertades. Él hizo un socialismo nacional sin caer en esos errores, sin hacer racismos y sin meterse en ninguna guerra. Y bueno, pero no supo defenderse, no supo movilizar al pueblo para que lo defendiera y cayó. El 17 de octubre, bueno, esa fue una pueblada, dicho con todo respeto, de la gente que salió a la calle para pedir el regreso de Perón. Y se obtuvo su regreso. Es decir, no se obtuvo el regreso, sino que se llamaran elecciones donde Perón podía presentarse a elecciones. Pero después cayó ante ese grupo de militares, que era apenas una parte del ejército. Y lo que favoreció al peronismo, a Perón, fue que todos los dictaduras y los gobiernos posteriores no peronistas que fueron peores que Perón, salvo el de Ilia. Pero Ilia fue elegido estando prohibido el partido peronista. Yo creo que Ilia hubiera pasado realmente bien a la historia si hubiera aceptado esas elecciones, hubiera presentado, hubiera ganado porque el partido peronista estaba prohibido, pero un mes después que recibió la presidencia hubiera llamado nuevamente a elecciones con el peronismo. Y yo creo que el pueblo por ese gesto lo hubiera votado. No lo hizo y cayó a los 2 años y tampoco fue defendido por nadie. Se tomó un nombre histórico, las partidas de gauchos, que mantuvieron el territorio nacional, digamos, defendiéndolo de los españoles y todo esto. Y después, claro, también intervinieron en las guerras civiles. Pero acá fue una interpretación marxista de que la revolución se podía hacer a través del peronismo, que la revolución socialista solamente se podía hacer a partir del peronismo, porque el pueblo argentino, la clase pobre y en general la clase trabajadora y todo lo demás era peronista. Entonces tenía que partir de ahí la revolución. Cosa que Lerp decía lo diferente, no a través del peronismo,
sino a través de los que realmente se sienten socialistas. Y jugó un papel que mucho tuvo que ver con el ejemplo de la Revolución Cubana, ¿no? Hay que colocarse en época, tuvo una gran influencia la Revolución Cubana. Pero yo siempre estuve en contra de esa interpretación. Sin con esto, yo nunca los critiqué para absoluto, pero en mis, no discusiones, más bien charlas con Rodolfo Walsh, por ejemplo, les decía que no se podía repetir lo de Cuba en la Argentina, porque ya Estados Unidos estaba muy, muy preparado y además la fuerza de represión en la Argentina era 10 veces más que lo que tenía Batista en Cuba. Además, los hechos lo habían demostrado, es decir, el fracaso del Che Guevara en Bolivia y el fracaso de otras guerrillas en la Argentina también. Y fue una pena, porque en esa juventud estaban los mejores, gente que querían cambiar el país, gente que realmente tenían ideales, no vivían para ganar dinero, ni estudiaban para tener una profesión, sino que realmente luchaban por tener un país más digno, ¿no? Un país con más justicia. Fue una pena haberlo vivido todo eso, porque como digo, había muchas figuras brillantes. Bueno, de Firmenich, yo tengo una anécdota que a mí me lo definió. Fui cuando vino la actriz noruega Liv Ullmann para una película acá a filmar. Bueno, yo fui y la invité a visitar a los presos políticos de Alfonsín, que mantuvo todos los presos políticos de izquierda en Devoto. Y ella vino. Bueno, y ahí fue un largo diálogo. Liv Ullmann quería saber de todo, como buena nórdica, mujer nórdica, quería saber todo. Y entonces de pronto hice preguntarles, es decir, ella me hablaba en alemán, yo le traducía en castellano y viceversa. Entonces hice preguntarles, de pronto, después de muchas preguntas, hice preguntarles cómo se arreglan sexualmente. Entonces yo le dije, Liv, escúchame, yo no le puedo hacer esa pregunta, porque si vos lo decís por lo de la visita higiénica, llamada visita higiénica. Entonces Liv se me enojó como buena noruega. Y dice, yo no quiero saber tu opinión. Yo quiero que traduzcas cómo se arreglan sexualmente. Bueno. Entonces digo, esta todavía me va a pagar un bife. Entonces le dije a los presos que bueno, que ella era noruega y que entonces les conté y todo eso. Y quieren saber cómo se arregla sexualmente. Y bueno, y a los 4 que eran bien morochos, les agarró la risita. Se miraban y se le agarró la risita. Bueno, y no respondieron. Y entonces uno me miró y a mí me dijo, a ustedes, los hombres latinoamericanos, nunca los voy a entender. Les cuento esto porque ahora viene la cosa. Cuando salimos, Liv Ullmann quiso tomar un café, en un café de enfrente de la cárcel de Villa Devoto,
¿Dónde van las mujeres de los presos intercambian cosas y qué sé yo? Es muy, muy humilde, ¿no? Pero quiso ir ahí. Y cuando entramos, invitó a todas las mujeres de los presos comunes que había ahí a tomar algo, ella. Hizo una gran mesa. Bueno, ahí estábamos. Y de pronto llegaron dos mujeres bien vestidas. Y una de ellas me toca el hombro y dice, ¿vos sos Osvaldo Bayer, no? Le digo, sí. Dice, mira, yo soy la mujer de Firmenich. Y quisiera que le dijeras a Lee Bullman si ella no puede firmar un pedido que se le da libertad a Firmenich. Bueno, entonces yo le traduzco a Lee Pullman. Y le digo, es la mujer de un jefe guerrillero que hace 2 años que está preso acá y todo lo demás. Y quiere, si vos no podés pedirle libertad. Entonces la Lip, que se fijaba en todo, como buena mujer, noruega, nórdica, en todo. Me dice, ¿cuánto hace que está preso el marido de él? Digo, 2 años. Entonces preguntarle de quién es el padre de eso. Estaba embarazada la mujer de Firmenich. O sea, ella se dio cuenta, yo no me había dado cuenta, ella sí. Pregunté, además le señalaba con el dedo, que la otra se miró. Entonces Liv le digo, Liv, yo no le puedo preguntar de quién es. Que sea de quien sea, le digo. Dice, pero escúchame una cosa, y ella va a visitar a su marido y está embarazada de otro, porque si no permiten la visita higiénica. Dice, yo a ustedes los argentinos no los entiendo, ¿eh? A ustedes los argentinos me miraban a mí, como si yo fuera el culpable de todo. Entonces la mujer de Firmenich dice, ¿qué le pasa? ¿Qué dice? ¿Qué me pregunta? Y entonces yo digo, bueno, mira, tuvimos una visita de los otros presos políticos y les preguntó cómo se arreglan sexualmente y no tienen visita higiénica ellos. Entonces se sorprendió de que usted se embarazada si tu marido hace 2 años que está preso. Ah, decirle que es el segundo embarazo ya de que está presa. Porque nosotros nos arreglamos. Entonces cuando yo entro, ya tienen orden los guardianes, se retiran y nos dejan 2 o 3 horas solos. Bueno, entonces yo digo, ¿cómo les cuento esto a la Lipun? Y se lo conté. Y la Lipun me dice, ¿y vos permitís eso? ¿Vos permitís eso? Digo, no, yo no lo sabía. Pero ¿cómo no lo sabes? ¿No te enterás? Así que vos venís a visitar los presos y sabés que uno no les permite la visita higiénica y a otros sí. ¿Por qué se retiran? ¿Han hecho un arreglo? Digo, no sé, ¿querés que le pregunte? No me interesa, pero entonces, ¿por qué vos no te has preocupado de eso? Digo, porque yo no sabía de eso y además no me interesa el problema. Y entonces me dice, pero ustedes que son inmorales totales, así que unos presos sí, otros presos no. Digo, tenés razón, es así.